en la que nuestras palabras, nuestras oraciones y nuestras visitas y llamadas a la Embajada de Bolivia no han tenido eco. Seguimos solicitando volver a Bolivia porque ya se nos han agotado todos los recursos. Estamos viendo este medio para llegar a ustedes y llegar a su corazón, para pedirles que nos permitan el retorno. Somos más de 70 bolivianos varados en este país que estamos viviendo de la solidaridad de la gente. Y sobre todo, lo más triste es ver cómo los recursos económicos se han agotado y hemos tenido que vender las pocas pertenencias que nos quedan para poder reunir un monto simbólico para retornar a Bolivia. Creo que tenemos como ciudadanos bolivianos todo el derecho amparado por la Constitución Política del Estado para poder retornar. Es triste saber que nuestras autoridades no están haciendo absolutamente nada para poder retornar, saber que nuestras familias están desesperadas, así como nosotros, por estar en nuestro país, por lo que imploramos y pedimos a la señora Yanine Áñez, a través de este medio, que es madre de familia, al igual que muchos de nosotros, que queremos volver a ver a nuestros hijos, queremos volver a ver a nuestras familias. Tenemos familiares también que están delicados y no podemos estar cerca de ellos. Ya es demasiada la espera, por lo que recurrimos a la humanidad. Es un compromiso social que tiene Televisión Universitaria hacia todas las personas. Escuchamos absolutamente a todos y es por eso que hemos dado cabida a esta solicitud y que de seguro la vamos a reflejar con las autoridades del gobierno boliviano, con Cancillería, con la eficiencia que ha mostrado en otros temas. Recordemos que de acá, de Televisión Universitaria, surgió el pedido para que nuestros compatriotas retornen de Chile hacia Bolivia y se cumplió en este programa, en el Jaque Mate, con la intervención de Jimena Galarza. Mismo camino, y es por eso que hemos accedido a poder difundir el video de estas casi 70 personas, compatriotas bolivianos. Hay gente de la Universidad Mayor de San Andrés también involucrada, hay 5 o 6 personas que pertenecen a esta casa de estudios superiores que lastimosamente se han visto envueltos en la circunstancia, pero que intervendremos. Esa es la función social de TVU, al darle solución, intervenir, hablar con las autoridades y hacerles conocer este pedido, esta voz de gente que está muy necesitada en un momento muy complicado, han vendido todo, están ya sin recursos en México. Esta información se la vamos a dar de primera mano a las autoridades de gobierno de seguro. Ahora sí, le doy paso a quien conduce y que es habitual anfitriona del Jaque Mate en Televisión Universitaria, como es Jimena Galarza, porque tenemos entrevistas de primer orden con ministros, con autoridades de gobierno, y es por eso que expongo al gran criterio y experiencia que tiene mi querida colega Jimena Galarza. Muchas gracias, Sergio Reyes. Como siempre es un privilegio compartir el trabajo contigo, con todo el equipo de profesionales que estamos en Televisión Universitaria. Muchas gracias, Sergito. Y mira, de inmediato me voy a ir a saludar al ministro de Trabajo, don Óscar Mercado, que ha tenido la gentileza de aceptar una entrevista con nosotros y además que él tuvo la paciencia de esperar unos buenos minutos a través de este contacto virtual. Así que si me permite, Sergio, inmediatamente me voy a saludar al ministro de Trabajo. Un gusto saludarlo, muchas gracias por la invitación. A usted, muy amable. En este momento hay todavía esa sensación de que primero está la vida, obviamente. Sin embargo, si bien han surgido medidas importantes que tienen que ver con el ciudadano, con el día a día, con cómo parar la comida. Recordemos que en Bolivia aproximadamente un 20% del ciudadano tiene un empleo. Hay la sombra del despido, ¿qué es lo que va a pasar? Mucha gente está denunciando que en las empresas les están dando a cuenta de vacación, por ejemplo. Todos estos temas me gustaría conversarlos con usted, señor ministro, más aún tocando las flexibilidades que ha dado la presidenta Yanine Áñez a las empresas para que no hayan despidos.
Así que, ministro, vamos primero con este tema. ¿No habría razón para que se despidan a los trabajadores? No, no existe ninguna razón, no hay pretexto alguno, no hay argumento que pueda valer ahora para poder generar inestabilidad laboral o incluso disminución salarial. Las medidas que se han ido adoptando en el transcurso de la cuarentena han tenido como objetivo central precisamente precautelar ese porcentaje de empleo formal que tenemos en el país. Hay medidas también para el sector informal, pero de manera particular y de manera específica se ha trabajado intensamente en precautelar ese empleo formal. Solo por citar algunas, Jimena. Primero, hay un diferimiento en el pago impositivo. Segundo, se han pospuesto también el pago de obligaciones bancarias que pudieran tener las empresas. Tercero, se ha creado un fondo de incentivo para las micro, pequeñas y medianas empresas de alrededor de 1.500 millones de bolivianos que está a disposición precisamente para que sigan en actividad y estén precautelando el empleo en el país. Pero fundamentalmente algo que es novedoso, algo que es de vanguardia, es el hecho de haber generado este fondo o esta plataforma de protección al salario. ¿Qué significa esto? Que los empresarios, independientemente de su tamaño, pueden acceder a un crédito, concesionar un crédito con ciertos beneficios de hasta 2 salarios mínimos por cada trabajador que tengan en su planilla, con el único objetivo, con la única causa de pagarlos durante este periodo. Por lo tanto, empresario, emprendedor, que no entienda que se les está dando todas las condiciones para poder preservar y generar estabilidad laboral y salarial, estaría actuando ya de manera irracional, porque si nos decían algo ellos es que les faltaba liquidez para pagar las cuentas, de que no tenían el flujo de caja correspondiente, y bueno, eso era comprensible por la situación por la que estamos atravesando. Pero todas estas medidas, Jimena, están subsanando, están generando una situación distinta ahora que, por lo tanto, debería garantizar y precautelar la estabilidad en el país y la estabilidad laboral y, por supuesto, la estabilidad salarial. Y así es que vamos a actuar de aquí en adelante como Ministerio de Trabajo, precautelando ese espacio tan importante para el desarrollo de nuestra nación. Señor ministro, algunos empresarios han anunciado que 8 de cada 10 empresas analizan despedir personal en los próximos 3 meses. A todo esto hay varias amenazas de despidos. Tengo entendido que ustedes en el Ministerio de Trabajo están elaborando un registro de las vulneraciones y atropellos laborales que puedan generarse durante esta cuarentena. Lo que pasa es que nosotros estamos también con personal esencial. Gran parte de nuestro personal permanente del ministerio está guardando cuarentena, como lo hace todo el país. Hemos establecido solamente equipos mínimos y esenciales para poder desempeñar las labores más elementales del ministerio. Pero estamos haciendo seguimiento a las denuncias que en muchos casos han llegado a nuestras redes sociales de vulneraciones y atropellos que se estarían suscitando en las empresas que tienen actividad hoy, que están autorizadas, fundamentalmente ligadas al ámbito alimenticio, o en aquellas cuya actividad no ha sido suspendida y que, aprovechando las circunstancias, estarían tomando medidas arbitrarias respecto a los trabajadores. Ante esta imposibilidad hoy de poder actuar como corresponde en resguardo de estos derechos laborales, es que estamos generando un registro y estamos también elaborando planes de contingencia para que en cuanto podamos activarnos apropiadamente, actuemos de manera probablemente no oportuna, lo ideal sería hacerlo ahora, pero actuemos de forma inmediata en cuanto podamos hacerlo para subsanar estas vulneraciones. Repito, la cuarentena no puede ser un pretexto para despedir personal. Entendemos que hay dificultades en las empresas, comprendemos el esfuerzo que están haciendo todos, pero lo estamos haciendo todos los bolivianos, emprendedores, trabajadores, funcionarios públicos, todo el mundo está haciendo un esfuerzo por salir adelante, hoy precautelando la vida y precautelando la salud, poniendo en riesgo incluso la economía del país. Lo estamos haciendo como gobierno nacional, con todas las seguridades, por supuesto, del caso. Demandamos que todos los sectores actúen con el mismo compromiso. Por lo tanto, el salir de esta crisis, o al salir de esta crisis,
debemos haber generado la menor afectación posible a los sectores. Y uno de los sectores a los que más hay que proteger es a los trabajadores. Por una dualidad muy simple, Jimena. Sin trabajadores no hay empresa, y sin empresa no hay trabajadores. Por lo tanto, es importante precautelar esta situación. Las medidas adoptadas por la Presidenta Áñez generan las condiciones para que no haya despidos en el país, y por eso es que, una vez restablecida medianamente la normalidad, el Ministerio va a implementar todos los mecanismos que tiene permitidos por norma para resarcir cualquier vulneración que haya podido suscitarse en este tiempo. Señor ministro, ¿qué sucede con los funcionarios públicos? Varios trabajadores de diferentes municipios en el país se han contactado conmigo para asegurar que ya hay la advertencia de los responsables de recursos humanos sobre despedirlos. Y un hecho concreto es, por ejemplo, lo que está pasando en la alcaldía de Oruro. Hago eco de un trabajo de mi compañero Carlos Quisver de Página 7, que 70 funcionarios de la alcaldía de Oruro fueron despedidos ayer, sin mayores explicaciones. Nosotros hemos tenido también similares denuncias respecto de otros municipios que, entre tanto no corroboremos la información, prefiero no mencionarlos por responsabilidad, pero el de hoy, funcionarios del Ministerio de Trabajo, precisamente estos que están trabajando de manera particular y esencial en el Ministerio, han visitado ya varias de estas reparticiones para ver de constatar si efectivamente estaba suscitándose esto. En el caso particular de Oruro, yo voy a pedir que inmediatamente lo hagan, el día de mañana puedan visitar el personal esencial que tenemos, pero en otros municipios lo hemos hecho. El día de hoy precisamente hemos estado visitando las reparticiones de recursos humanos porque no entendemos las razones para que se pueda despedir a la ciudadanía en una situación de emergencia sanitaria. Imagínense la falta de humanidad que esto implica, más allá de cualquier determinación de orden institucional. Hoy tenemos como sociedad, estamos guardando cuarentena, tenemos limitaciones de desplazamiento. El gobierno nacional está haciendo esfuerzos para que esto sea manejable, por eso es que hay días de abastecimiento, por eso es que el sistema financiero está trabajando. Pero todo esto se desbarata si es que empezamos a generar una crisis social. Yo no quisiera pensar, Jimena, de que tras de estas actuaciones hay intereses de orden político para desestabilizar la cuarentena que está permitiendo en el país controlar medianamente esta crisis sanitaria. Por lo tanto, nuestros funcionarios en las unidades en las que hemos podido activarnos hoy ya han visitado municipios e instituciones públicas para verificar esta situación. Si no lo hubiesen hecho en Oruro, mañana vamos a pedir a nuestra jefa nacional que pueda hacer la visita, constatar la denuncia y averiguar los pormenores sobre la situación. Entiendo, les decía hace un minuto, de que probablemente no podemos activarnos apropiadamente porque estamos limitados también como institución, pero que no quede duda, Jimena, de que quienes están cometiendo arbitrariedades con el sector laboral y no lo están haciendo sujetándose a la norma, nosotros vamos a encargarnos de que más adelante se resarzan estos daños y se corrijan todos estos abusos. Muchas gracias, ministro. Hay un tema también que me preocupa personalmente, la cantidad de las niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad laboral o trabajan. Entendemos que son más de 350.000 los niños trabajadores en todo el país. Muchos de estos niños, niñas y adolescentes no estudian, de manera que ellos no podrían acceder a algún bono. ¿Cómo sería en el caso de los más de 350.000 niños, niñas y adolescentes trabajadores que hay en el país y aquellos que no tienen un RUDE, por ejemplo, de educación para poder cobrar uno de los bonos que ha ya oficializado la presidenta? Hay que abordarlo desde dos perspectivas, uno desde el punto de vista laboral y el otro desde el punto de vista del apoyo que ha de generar el Estado boliviano. Desde el punto de vista laboral, por supuesto que hay que revisar incluso nuestra normativa respecto de la permisibilidad o no del trabajo infantil. Sabemos nosotros que hay convenciones de orden internacional que están hoy puestas en consideración de los estados que son parte de la OIT y que están precisamente ligados a precautelar los derechos de los infantes y su relación laboral. Y esto, en el caso particular de Bolivia, implicaría incluso revisar
nuestro código niño, niña, adolescente. Por lo tanto, el tema del trabajo infantil es un tema pendiente que tenemos en el Ministerio en su correlato respecto de la normativa internacional. Ahora, ese tema lo tendremos que ver más adelante, no digo que no sea importante, pero hoy tenemos una urgencia sanitaria, pero es un tema que lo estamos viendo con absoluta seriedad el Ministerio de Trabajo, el tema relacionado a los infantes y su relación laboral. En el caso específico que usted pregunta, hay varios temas. Creemos nosotros de que con las medidas que hemos asumido en el último gabinete, gran parte del país está siendo beneficiado con un apoyo gubernamental. Probablemente no en las condiciones que nosotros mismos quisiéramos o en los montos que nosotros mismos quisiéramos, pero hay muy pocos bolivianos que no están percibiendo hoy los bonos. Probablemente este sector sea uno de ellos, pero aquí hay una corresponsabilidad, Jimena. Esto no es solo un trabajo del nivel central del Estado, de la presidenta Áñez, del gabinete. Acá también hay gobernaciones, hay municipios que tienen que asumir también la cuota para su responsabilidad. Nosotros estamos trabajando en fortalecimiento de infraestructuras, en fortalecimiento de equipamientos, en fortalecimiento de insumos médicos, y tienen que manifestarse los niveles subnacionales. Si existieran sectores a quienes todavía no les habría llegado el apoyo del Estado, pues ellos tienen todas las posibilidades de hacerlo. ¿Hace cuánto tiempo que no se está haciendo el gasto, por ejemplo, en desayuno escolar? Hoy no necesitamos canchitas de fútbol ni tinglados y tienen toda la posibilidad de hacer modificaciones presupuestarias y atender a estos sectores que pudieran haber quedado por esta circunstancia tan particular al margen del cobro de estos bonos. Por lo tanto, aquí una exigencia, un llamado también a la conciencia de los niveles subnacionales que adviertan estas situaciones en sus municipios o en sus gobernaciones y puedan irlos resolviendo también, porque la lucha, la pelea contra el coronavirus no es solo una pelea del nivel central del Estado, y exige también el compromiso y además real y efectivo de las gobernaciones y de los municipios. Señor ministro, algunas preguntas concretas con relación a que este tiempo de cuarentena se lo esté dando a cuenta de vacación. ¿Esto es legal? ¿Está permitido? No está permitido. Este es un tiempo de cuarentena, no es un tiempo de vacación. Este no es un tiempo que lo haya querido absolutamente nadie. Nosotros somos muy claros y muy contundentes en eso. Si se está obligando a los trabajadores a que este tiempo cuente como vacación, se está vulnerando la norma y por supuesto eso no se puede aceptar. Ahora, entiendo que en algunos sectores, en algunas instituciones muy concretas se habría acordado esta posibilidad en la lógica de precautelar la fuente laboral, en la lógica de que se pueda coadyuvar con el emprendedor y no poner en riesgo, y si esta medida ayuda a mantener la fuente laboral, y esto está concertado, esto está de alguna manera conversado en esta dinámica de preservar la fuente laboral, bueno, nosotros no lo veríamos tan mal, pero si nos viene una denuncia en el sentido de que se está obligando a alguien que este tiempo cuente como una vacación, se está vulnerando la norma y por supuesto eso hay que corregirlo. Señor ministro, en el caso de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿hay alguna denuncia? Entiendo que están con poco personal, pero también dentro de lo que es el respeto a los derechos laborales, algunas familias están con las trabajadoras del hogar en sus casas. ¿Qué ocurre en estas situaciones sobre los derechos laborales? Bueno, la regulación sobre las trabajadoras del hogar es una regulación muy particular, muy especial, que tiene su propia reglamentación. Habría que ver si es que existiese alguna vulneración en concreto, el caso específico, para poder tener un criterio claro sobre el particular. Pero de manera general, repito, por principio, con todas las medidas que estamos asumiendo en el gobierno, la estabilidad laboral debería sustentarse, entendiendo además las imposibilidades de desplazamiento, las pocas posibilidades que tiene la gente de trasladarse. Por lo tanto, habría que evaluar, Jimena, y en esto quiero ser muy claro, si hubiese un tema muy puntual, muy concreto sobre este tema en particular para poder dar una respuesta más específica. Pero por principio, la estabilidad laboral en todos los ámbitos, en todos los sectores, tiene que garantizarse.
Señor ministro, después de todo lo que ocurrió el año pasado, especialmente con esas elecciones donde hubo fraude en octubre del 2019, se sintió una menor actividad económica debido a esa crisis social. El 2020 ya se inició con cifras muy bajas, hubo muchos despidos porque la situación se complicó desde el año pasado en octubre hasta la fecha. Si reviso y vamos sumando los datos del INE, se habría registrado un desempleo de 4.83% superior al 4.29% registrado al inicio del 2019. Es decir, 5 de cada 100 habitantes de las ciudades en edad de trabajar en Bolivia se encontraban sin empleo en el último trimestre del año pasado. Es decir, hemos iniciado este año ya con cifras bajas. Sí, bueno, más allá de los datos, creo que vamos a coincidir todos. Tenemos datos del INE y tenemos datos también de otras entidades que hacen estadísticas en el tema, similares por supuesto en todos los casos. Y sin duda el tema del empleo formal en el país es un problema estructural. No solo por las circunstancias del año pasado, sino que durante los últimos años no se ha trabajado en una política de generación de empleo formal, digno, decente, y a esto me refiero con empleo con estabilidad, con seguros a corto y largo plazo, con vacaciones, con todas las características. No ha habido una política de generación de empleo, porque además no ha habido una política de incentivo a los emprendimientos privados, porque quienes deben generar los empleos no solo es el Estado, no solo son las instituciones públicas, son los empresarios, son los emprendedores en el país, y no ha habido una política de incentivo a ello. Por lo tanto, no podemos ver que haya habido crecimiento en el sector formal del empleo en el país. Y esto implica la activación de todo un aparataje en el Estado, con varias carteras de Estado, que deben reimpulsar esta situación. Y en eso estábamos trabajando, Jimena, antes de que llegue la crisis. Uno de los pilares centrales que nosotros nos habíamos puesto como desafío en el Ministerio de Trabajo era la generación de empleo. Somos nosotros el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y algo por lo que nos conocían era solamente como Ministerio de Trabajo, y habíamos descuidado el tema de empleo. Por eso es que estábamos reestructurando todos nuestros planes para generar condiciones y propiciar la generación de empleo en el país desde el sector privado, que es fundamental hacerlo. El Estado no necesariamente va a ser el único generador de estas condiciones, pero lamentablemente la crisis impidió de que podamos proseguir con todo ello, y hoy estamos readecuando ese nuestro objetivo. Superada la crisis, Jimena, nosotros ya estamos trabajando con la OIT y con otras acciones como el BID, por ejemplo, en planes de contingencia. Primero, para reactivar sectores que puedan ser muy vulnerados en esta circunstancia y preservar los empleos, y también generar planes de mediano y largo plazo para recuperar lo que hayamos perdido o proyectarnos ya. Y paralelamente a eso tendremos que ir trabajando también en mejorar las condiciones de empleabilidad en todo el país. Nos va a retrasar un poco, pero es sin duda nuestro objetivo que mientras estemos en el gobierno, el tema de empleo desde el Ministerio del Trabajo, por encargo de la presidenta Áñez, va a ser un tema central de nuestra dedicación. Señor ministro, están contactándose con nosotros a nuestras líneas en televisión universitaria. Algunos empresarios, le hablo de aquellos que se han visto afectados como cadena hotelera, gastronómica, turismo, están preguntando cuándo se va a dar la reglamentación para los empresarios, especialmente con el crédito para los 2 salarios. Entiendo que en esto está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas, probablemente la ASFI también. Es un tema que se ha encomendado a estas carteras de Estado que tienen estrecha relación con el sector financiero. Esperamos que esto se pueda viabilizar a la brevedad, porque son planes de contingencia que tienen que activarse pronto. Pero también hay una buena noticia para el sector privado y sector público sobre algo que no se le ha dado mucha cobertura. Jiménez, si usted me permite unos segundos hablar de ello, que es el trabajo. Junto con el paquete de medidas económicas que hemos lanzado hace un par de días con la presidenta Áñez, se ha aprobado también un decreto supremo que implementa esta modalidad, que es el teletrabajo, la posibilidad de desempeñar una actividad laboral
no necesariamente en la fuente tradicional, en la fábrica, en la empresa, en la institución, sino que puede hacérselo incluso desde la casa. ¿Con qué? A partir de las tecnologías de información y comunicación, como las que estamos ahora utilizando para comunicarnos. Esta modalidad puede permitirnos, hoy en esta situación de crisis, reactivar ciertos sectores si es que se las administra apropiadamente. Ya estamos trabajando en el Ministerio en la reglamentación para aplicarla en el sector público y también ver de aplicarlo al sector privado a la brevedad. Pero queremos proyectar también este tema más adelante, una vez que superemos la crisis, porque nos hemos dado cuenta, hemos advertido en estas circunstancias que hay muchas cosas que se pueden resolver a partir de las tecnologías de información, especialmente en el ámbito laboral. Entonces, más allá de los créditos, que hoy son una preocupación, que le decía, se deben estar trabajando ya desde el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy estamos trabajando también desde el Ministerio de Trabajo en la posibilidad de que ciertos sectores se puedan ir reactivando a partir de estas nuevas modalidades en el uso de las tecnologías que nos permitan poco a poco ir saliendo de la crisis o incluso durante la crisis poder activarnos de mejor manera y darle movilidad a ciertos sectores que permitan con estas tecnologías de información que hoy pueden ser muy bien aprovechadas en el sector laboral. Ministro, el teletrabajo no aplicaría en la industria, por ejemplo. Ahí se van a ver otras condiciones. Las industrias tienen diferentes rubros, si se quiere. Obviamente hay rubros en los que la presencia física es indispensable, pero hay sectores también administrativos en las industrias que podrían estar fácilmente activando partes o parcialidades de las empresas. Evidentemente esto no aplica plenamente a todo, pero sí puede motorizar sectores que hoy están parados simplemente por la ausencia de regulación, que hoy ya se ha generado a un nivel macro inicialmente, porque esto está todavía a un nivel macro, pero que esperamos hasta la próxima semana tener ya condiciones de implementación. Y no es solo una idea del Ministerio del Trabajo, en esto también hay que reconocer el aporte del sector empresarial. Hemos trabajado con las cámaras de industria y comercio este proyecto y también lo hemos trabajado con la AGETIC, que es una instancia del Ministerio de la Presidencia. Así que, Jimena, lo que quiero significarle en general es que no solo estamos concentrados en la contención de la crisis sanitaria, estamos viendo de generar alternativas prontas, alternativas oportunas que puedan poco a poco reactivarnos y que obviamente nos sirvan también para ir implementando nuevas modalidades de trabajo que nos permitan llevar de mejor manera esta situación. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por habernos atendido, por esa amplitud a la hora de responder todas estas consultas. La preocupación viene de todos los ámbitos, ¿no? Viene por el trabajo informal, los trabajadores de la construcción, la manufactura, los servicios de alimentación, por ejemplo, y también la industria, porque la industria está prácticamente parada. Sin embargo, esperamos que se puedan dar todavía continuidad a todos los planes que se habían trazado. Si bien el desempleo disminuyó de alguna manera, pero era un empleo precario, había subempleo, algo que también no correspondía a la calidad de empleo en los últimos años, ministro. Bueno, sin duda, le decía hace unos minutos, se ha hecho muy poco por el empleo formal, porque no ha habido una política de Estado respecto de la empleabilidad y peor, de propiciar condiciones de emprendimientos privados, condiciones mínimas como seguridad jurídica, facilidad de acceso al crédito, aperturas de nuevos mercados, porque cuando hacemos eso, Jimena, generamos oportunidades de trabajo en el país. Cuando no abrimos mercados, cuando no damos seguridad jurídica, la gente se va a invertir en otros países y genera empleos en otros países. Y no se ha trabajado esto en los últimos años, pero bueno, no es tiempo de llorar sobre la leche derramada. Hay que corregir todos estos temas, hay que potenciar el sector formal de la economía, hay que generar nuevos empleos en el país, hay que propiciar inversiones, abrir nuevos mercados. Hay un trabajo muy duro que hacer. Hoy nuestra principal preocupación, sin embargo, es la vida y la salud de los bolivianos, y en eso nos estamos concentrando. Superado esto, con el compromiso de todos, nos empeñaremos durante el tiempo que estemos en el gobierno y el país así lo permita, en trabajar en estas estrategias que son centrales. Superar estos números de desempleo
superar estos números de trabajo formal que son realmente muy bajos. Ese es el desafío de este ministerio y es el desafío del gobierno de la presidenta Áñez. Muchísimas gracias a usted, Jimena, más bien por la oportunidad de dirigirme al país y desarrollar estos temas que corresponde hacerlo para que se esté informado. Muchísimas gracias, ministro. Usted ha sido muy amable, el ministro Oscar Mercado, acompañándonos, y le agradezco también por el anuncio que hace de la gestión por estos 70 funcionarios de la alcaldía de Oruro que ya han denunciado que fueron despedidos el día de ayer. Y bueno, le agradecemos muchísimo su amplitud, ministro. Muy buenas noches y muy buenas noches a todo el país. Muy buenas noches. El ministro de Trabajo acompañándonos